Lo primero que se me ocurrió fue ese título, Ancianidad de Venecia, y enseguida vino el fantasma. Yo estaba tan tranquilo, más o menos dispuesto a escribir, más o menos como siempre. Es decir, en los ratos que me deja el trozo de madrugada que le robo al sueño, antes de que mi hijo Pablo se despierte y quiera jugar al escondite o a los monstruos, o a que le lea esos cuentos coñazos de Cayú. Había cogido el cuaderno y mis bolígrafos azules, y había encendido el primer cigarrillo, en realidad el único sabroso, y me disponía a hacer un par de trazos sobre el papel. Apenas esos garabatos que, sin embargo, me aseguran que mis bolis no me fallarán cuando me arrebate la inspiración. Porque entonces escribo rápido, muy rápido, velocísimo, sin prestar atención a la letra que se tuerce ni a las tachaduras, haciéndole solo caso al color del río, de los afluentes que vienen a la página, no sé muy bien desde dónde, repito, porque yo solo tenía el título que me gustaba. Ya lo dije, Ancianidad de Venecia. Y entonces vino el fantasma. Un fantasma con sombra, porque comenzó a hablar, justo frente a mí. Y yo veía sobre mis letras sus oscilaciones, sobre mi escritura, digo mía, y acaso debería decir suya, sus movimientos lentos, sinuosos. Flotaba en el aire denso de esa pequeña habitación del fondo de mi casa, donde escribo, y, ya con el susto grande en el cuerpo, había encendido otro cigarrillo, por lo que el fantasma levitaba sobre las guedejas azules de mis humos. ¿Acaso también ella, mi fantasma, aprovechando la ocasión para fumar? Es una mujer, una anciana. Si me pongo a observarla y paro de escribir, hace una mueca de disgusto y desaprobación, y es verdad que su imagen real pierde algo de perspectiva y nitidez, atada como está al principio de mi propia escritura. ¿Es que no te has dado cuenta de que dependo de ti, muchacho? Nadie te mandó invocarme con este título, me dijo, para que yo entendiera que su fantasma y mi escritura eran lo mismo, la misma cosa, as y en vez, caras de la misma jodida moneda. ¿Quién me mandará a mí a meterme en estos fregados?, me pregunté. Y enseguida añadí, mirándola, que yo solamente era responsable del título, Ancianidad de Venecia, y que ese título me había visitado inopinadamente, y que se me había impuesto, y que yo solía escribir así, sin preguntarme mucho por las cosas, sino dejándome escarbar para ver qué demonios había tras las palabras, detrás de los títulos, atrás de las palabras y sus velos. Había vuelto a prender un cigarrillo, porque habitualmente los sostengo en la boca apagados y de este modo ya solo tengo que alcanzar el mechero y encenderlo sin tener que interrumpir la línea de la escritura, seguro de que así no se me escapará ni una sola de las palabras que me dicta la inspiración. Me percaté de que mi fantasma había sonreído, a pesar de los gusanos que le mordían las comisuras de los labios, cuando yo había dicho la palabra demonios, y por eso entendí que me dijera que después me hablaría de los demonios, que ella ya los conocía sobradamente a todos, a los de arriba y a los de abajo, porque demonios había por todos lados, en el cielo y en el infierno, en la tierra y en la luna, pero que ahora, ya que estaba aquí, me iba a decir su nombre y relatarme sus preocupaciones. Tiziana Terzi. Así me dijo que se llamaba, después de insistirme mucho en la Z para que lo escribiera bien. Con Z, recalcó, la ortografía es importante. Que nadie dude, por cierto, de que a los fantasmas hay que hacerles caso. Existen y dan mucho miedo, de veras. Pero enseguida uno comprende que está en sus manos, que es mejor ser obediente, porque con su solo frío abrazo podría llevarnos a la muerte y a su definitivo podrido letargo. Tiziana Terzi carraspea con su voz cavernosa y escupe un moco verde que también flota en el aire unos segundos hasta, ¿cómo describirlo?, fluidificarse. Al menos en teoría. Me morí por una neumonía, me dijo, a modo de explicación, para enseguida decirme que copiara y copiara sin descanso porque no tenía mucho tiempo y porque quería aliviarse. Así me dijo, aliviarse. Y me contó que su vejez fue muy larga y muy triste porque todos sus familiares, todos, cercanos y lejanos, directos e indirectos, se pasaban los días esperando a que se muriera,
a que le diera un aire malo y se fuera para el otro barrio, Fonda de la Muerte, porque querían quedarse con su casa. Un magnífico palacete a menos de 100 metros del puente de Rialto, el más visitado de Venecia. Aquí tuve que explicarle que sí, que claro, que conocía ese puente y que, por supuesto, conocía bien Venecia y que era perfectamente consciente de la fama de ese emblema veneciano que es el Rialto. Tiziana Terzi insistió, un tanto cabizbaja, en recordarme que su ciudad tenía 455 puentes, y cuando pronunció la cifra, se acercó tanto que estuve seguro de que habría de engullirme. Vi casi en mis ojos la gusanera hedionda que se la comía, unos largos gusanos verduzcos parecidos a ciempiés que entraban y salían de sus ojos y de su boca, y de su nariz, y de sus oídos. Pero, en realidad, solo quería cerciorarse de que había escrito correctamente el guarismo, los 455 puentes. Puntualizó que escribiera la cifra en letras, no con números, que así se sentía más segura, porque cuando publicara su relato no habría posibilidad de erratas, de baile de números, que pusiera muy claramente 455, me dijo. Así me gusta, obediente. Cuando te vi pensé que había invocado uno de esos gritorzuelos malísimos, de los que piensan que la literatura es solamente un pasatiempo, un hobby en el que entretenerse para entretener, cuando la verdadera literatura es todo lo contrario, centro de un vértigo principal, pasión que todo lo puede, incomodidad del mundo, trasunto maravilloso de una tradición milenaria y puerta mágica al conocimiento, sentenció Tiziana Terzi, dejándome boquiabierto, y esta vez sí, un poco más aliviado y casi más sosegado, porque noté enseguida que mi pulso se tranquilizaba y que mi letra dejaba de imprimirse en el cuaderno con temblor, con esas huellas de sismicidad que me gusta disimular. Pero ya se sabe que los turistas, prosiguió Tiziana Terzi ahora un poco más alejada, porque se había dado cuenta de que si estaba demasiado cerca me tentaba la distracción y además me tapaba un poco la luz. Que los turistas, dijo, son como esas manadas de ñus de la sabana, todos apelotonados borregamente. Me gustó mucho esa adverbialización curiosa de mi fantasma. Cruzando el río por el mismo lugar, aunque abajo esperen las fauces de los cocodrilos. Son así, los turistas, multitudinarios, como si Venecia fuera su particular hormiguero, y no mi ciudad, mi hogar, me contó Tiziana, airada, sacudida por una inspiración rabiosa que la llevaba a pronunciar con claridad a pesar de los muchos gusanos que iba escupiendo y o tragando, según el giro de la palabra o las necesidades de la pronunciación, porque el español le parecía, me dijo, un idioma complejo y caprichoso, con una fonética endemoniada y esas ñes no aptas para seres humanos normales, aunque, matizó, la tranquilizaba el hecho de que su historia fuera escrita en la misma larga sintaxis sentenciosa de Cervantes. Dijo que al principio se había preocupado con que yo no fuera italiano, pero que después pensó que los juegos cantarines de su propia lengua no serían apropiados para transmitir el tamaño de su tristeza ni el espesor de su denuncia. ¿Conocería Tiziana a Dante? ¿Se lo encontrará ahora en alguna vuelta de esos círculos del infierno?